Hay algunos conceptos comunes a las tres directivas de contratos que afectan a los contratos que a día de hoy están publicadas. Está la directiva de contratación pública, está la directiva de concesiones y está la directiva de sectores excluidos. La directiva de contratos, yo la trato exactamente igual que el contrato de obra, es la directiva básica. Lo que mejor hay que entender, porque de ahí deriva todo lo demás, en la tramitación que llevamos en Europa, lo que estuvimos llevando a la Junta Consultiva, todo se ha visto así. Es decir, en primer lugar, la directiva de contratos, que es lo más importante. En segundo lugar, la importantísima directiva de concesiones. Y digo importantísima directiva de concesiones porque, gracias a Dios, no dice casi nada. Esto os lo explico rápidamente. La directiva de concesiones es importante porque dice regular las concesiones. ¿Qué nos encontramos en la directiva de concesiones? Naturaleza jurídica, volvemos otra vez, lo que diría el Consejo de Estado. ¿Por qué surge la directiva de concesiones? Hay unos nuevos países que han entrado en la Unión Europea que no tiene directiva de concesiones ni se le espera, que la contratación pública es de aquella manera y que resulta que querían empezar a utilizar los fondos europeos para, a través de concesiones, mejorar todas sus infraestructuras. Entonces dice la Comisión Europea, vamos a tener cuidadito, a ver a quién le damos el dinero y cómo lo gestionan. Como quieren utilizar concesiones para todo tema de autopistas, puertos, etcétera, vamos a intentar sacar una normativa europea para que a Polonia, Estonia, Italia, todos estos que estaban en Rusia y que no sabemos colocar, todos los que estaban ahí, tengan una directiva comunitaria para poder utilizar los fondos en materia de directiva de concesiones. Sacan un primer texto y es sumamente evolucionado. Evolucionado no porque esté bien hecho, sino porque era muy concreto. Se pide opinión sobre si se tendría que continuar con esto. Tanto el Reino de España como muchos países dijimos que no nos gustaba en absoluto la directiva comunitaria, porque el tema de las concesiones es algo tan sumamente local que no se puede intentar solucionar con una directiva como una directiva europea, con lo cual, bueno, el tema de los chiringuitos, por ejemplo, es un tema de la ley de costas, pero bueno, algo más concreto, de que se entienda cómo se hace una concesión administrativa para permitir un establecimiento hostelero en una situación de dominio público marítimo terrestre que en muchos casos está protegido, que no respeta la servidumbre de él, línea de baja mar escorada, máxima de equinoccial, los 100 metros y no sé qué, una serie de cosas, eso explícaselo a un alemán. No tengo nada contra los alemanes, ya he dicho, pero explícaselo a un alemán o a un sueco. Entonces, ese tema de la directiva dijimos, no, el tema de la directiva mejor no tocarlo. Primero, porque esto es algo local, y segundo, porque en España las directivas comunitarias no existían cuando nos hemos convertido en los campeones del mundo en tema de concesiones administrativas. Por favor, abandonad el tema de la directiva comunitaria. No se quiso hacer y, de hecho, nos ha ayudado aquí muchísimo Belén Plaza, la secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta en sí, el director general del Patrimonio, porque la verdad es que la relación con él es extraordinaria, y el Ministerio nos han ayudado muchísimo con este tema, porque, bueno, por ejemplo, en la directiva comunitaria se quería establecer el que no hubiese responsabilidad patrimonial de la Administración en ningún caso. Que no exista responsabilidad patrimonial de la Administración en temas de concesiones administrativas, ¿qué conlleva? Que nadie te financia los proyectos. El tema de ley de desindexación yo lo adelanto. La ley de desindexación te dice que no se puede indexar ningún tipo de contrato. Y tú dices, ¿qué fondo de inversiones te va a financiar una autopista si te dice que hoy vale 100, pero que no te actualizan la inversión en los 30 años que dura la concesión? Dicen los fondos de inversiones, pues yo no invierto aquí, me voy a otro sitio a invertir. Hasta ahora, ¿por qué éramos los primeros del mundo? Porque la Administración hacía un cálculo del valor de lo que costaba la concesión. El fondo de inversiones estudiaba si era rentable o no era rentable, y como tenía el colchón de esto me lo actualizan por el IPC o por lo que le dé la gana, porque además el Gobierno se debería dar cuenta, llámalo IPC o llámalo el índice de revisión de los contratos públicos, pero crea algo que restablezca el equilibrio económico de los contratos. Claro, el fondo de inversiones dice, bueno, yo me calculo ahora y más bien mal que menos, pero me van a mantener un mínimo nivel para que mi inversión sea rentable a largo plazo. Si tú, por un lado, dices que eso ya no se va a producir, proyecto de ley de desindexación, que estamos hablando con el Grupo Parlamentario Popular y con el Ministerio, para que se den cuenta de la barbaridad que ocurre con eso en la contratación pública. Y por otro lado, que no hay responsabilidad patrimonial de la Administración, es decir, que si la Administración, y esto no es una crítica, es un dato objetivo, si resulta que en la R4 de Madrid me duplican la carretera Madrid-Toledo, resulta que la autopista de Toledo se queda vacía. Claro, ahí o hay una responsabilidad patrimonial de la Administración, o ¿qué te dicen los fondos de inversión? Yo no me meto aquí, porque si yo tengo que hacer una ampliación de un puerto y voy a dar una concesión,
pero pueden perfectamente ponerme un puerto al lado y nadie responde. Eso es lo que se llama el factum principis. La administración puede hacer una actuación con poder, porque tiene el poder del príncipe. El factum principis, que hablaremos varias veces de esto, es bueno entenderlo, doctrina creada por el Consejo de Estado en su momento, con el tema de los tranvías en Madrid. Precio de los tranvías, concesión administrativa de los tranvías de Madrid en su momento. El billete de tranvía costaba 1 peseta. Resulta que la administración pública sube de manera unilateral el precio de la electricidad, con lo cual el precio del tranvía ya no debía costar 1 euro, 1 peseta, perdón, debería costar 1 peseta con 10 para que la administración siga siendo equilibrable. Dijeron que no, que eso no lo pago. Se interpuso el recurso en su momento y ¿qué dijo el Consejo de Estado? Que después consolidó en el Tribunal Supremo en reiterada doctrina. Eso se llama el factum principi, el hecho del príncipe. Si el príncipe que tiene el poder modifica las condiciones de un contrato, el príncipe debe sufragar el mayor coste que tiene ese contrato. Os pongo un ejemplo real. Ayuntamiento de Palma. ¿Qué hace? Multiplica por 2,5 la tasa de vertido de residuo en vertedero, de residuo de construcción y demolición. ¿Qué ocurre con los contratos? Usted, que es quien impone la tasa, acaba de variarme de manera unilateral el coste de mi contrato, con lo cual, por el hecho del factum principis, usted debe correr con ese máximo coste. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Tú recurres y la administración debe sufragar esos gastos. Claro, muchas veces cuando se adoptan estas decisiones no llegas a entenderlo o no llegas a ver la relevancia que esto puede tener, pero es que eso ocurre realmente. Lo que se está negociando a día de hoy con el tema de las radiales. Claro, si hay una autopista, si usted me ha duplicado la gratuita, ¿a quién la ha construido? Porque usted lo ha licitado, porque la administración lo ha licitado. O sea, es decir, aquí las 6 grandes cotizadas o las 50 empresas grandes de España no dicen, y ahora voy a hacer una autopista de aquí a Torremolinos. Lo tiene que sacar la administración pública, hace un cálculo del coste y lo saca. Claro, si no hay responsabilidad patrimonial de la administración en el momento que tenga que desarrollar el contrato, los fondos de inversiones no van. Aquí, además, se junta que si usted me ha cambiado las condiciones unilaterales del contrato porque la autopista gratuita me la ha duplicado o triplicado en algunas zonas, en carriles, usted deberá responder en parte por esto. Bueno, pues eso es algo que aparece dentro de la directiva de concesiones, un tema sumamente importante. Se permite esa responsabilidad patrimonial de la administración con una serie de limitaciones, pero bueno, eso es lo principal que tiene la directiva de concesiones. Todo lo demás es lo suficientemente oscuro y difuso para que veamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico reflejada la directiva o que la directiva no haya que transponerla de una manera tan pormenorizada como va a hacer la directiva de contratos públicos. Y en tercer lugar, la FEA. Siempre nos toca bailar con la FEA. La directiva de sectores excluidos, que no voy a entrar con ella. La de transporte, no sé qué, no sé cuánto, que bueno, que siempre es lo mismo, todos sabemos los principios que rigen la ley de sectores excluidos y en la directiva de sectores excluidos, que no tienen especiales modificaciones o especialidades, salvo que son servicios públicos o servicios de especial interés para la ciudadanía. Son sectores excluidos en las que, pues eso, la paralización del contrato, suspensión del servicio, etcétera, está sometido a muchas limitaciones, razón por la cual la COE en algún momento ha dicho que había que regular el derecho de huelga en estos sectores. Y esto estuvo planteado por la CNC en su momento, y esto ya es tema político, pero digo porque muchas veces salen como tergiversados, salen nublar las noticias. Lo que se ha dicho cuando se regula el derecho de huelga es, como normalmente hay críticas de los ciudadanos por el ejercicio del derecho de huelga, lo mismo que tenemos una norma que nos contrae mucho más por ser unos sectores especialmente vulnerables, el abastecimiento de agua, el correo, los transportes. ¿Por qué no? Lo mismo que hay una directiva comunitaria, una normativa estatal, ¿por qué no se regula el derecho de huelga? Sin afectar, evidentemente, al derecho de huelga a los trabajadores, pero por lo menos en esos sectores en los que siempre se ha considerado que son especialmente sensibles a los ciudadanos, regular un poco el derecho de huelga, es decir, que esos servicios mínimos se establezcan de una manera más clara, que el control judicial sea mucho más rápido y que haya en esos especiales sectores. Bueno, esos son los sectores excluidos. Directiva de contratos públicos. Es la directiva de contratos públicos la que tenemos ahí y, como podéis ver, empiezan a aparecer una serie de conceptos que es importante tener en cuenta porque la verdad es que son novedades importantes. Primero, ya se empieza a hablar de optimizar la relación calidad-precio. De manera clásica se ha venido hablando de el mejor precio o el concurso.
Subasta, concurso, es lo que teníamos ahí. Después apareció ese concepto oscuro y difuso y feo de oferta económicamente más ventajosa. Yo siempre he dicho, quitémosle el económicamente, oferta más ventajosa. Y bueno, en la Junta Consultiva tenemos a la intervención y el otro criterio, por ejemplo, que da la abogacía del Estado. Entonces, claro, criterio de la intervención, ¿cuál es la labor de la intervención? Que me salga lo más barato posible. Claro, pero la oferta económicamente más ventajosa en muchas ocasiones no es la más barata. Ahora ya dice la directiva, no, ya no tiene que usted mirar solo. Y de hecho hay criterios de la intervención que ha ido en contra de la mesa de contratación diciendo que no es el precio más barato. Ya estoy viendo en muchas ocasiones que la propia intervención se está oponiendo a adjudicar en baja temeraria, en contra del criterio de la mesa, porque la mesa está viendo que no tienen dinero o que si adjudico en baja temeraria en vez de 2 contratos hago 3, pero la intervención está diciendo, para un momento, que lo barato me está saliendo caro. Y eso ya empieza a verlo la intervención, ¿vale? Criterio que se mete en la directiva comunitaria. Ya se empieza a hablar de optimizar la relación calidad-precio. Ya se habla de ese concepto. Dice, hombre, ya no es, cuando se habla de oferta económicamente más ventajosa, no se puede ir ni a no tener en cuenta el precio, ni a solo tener en cuenta el precio, que se ve en las subastas. En segundo lugar, hablamos de consideraciones medioambientales, sociales e innovadoras. Este concepto, que lo veremos luego, se puede utilizar como criterio de adjudicación. Importantísimo, esto lo voy a repetir muchas veces en el día de hoy. Criterios sociales, medioambientales o innovadoras, cuando tengan relación directa con el objeto del contrato o cuando me lo manden como criterio de ejecución del contrato. Hay que diferenciar claramente. Capacidad de obrar, bueno, la aptitud para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Solvencia, clasificación, criterios de adjudicación y criterios de ejecución del contrato. Totalmente distintos unos y otros. Solvencia, lo digo la primera vez y luego entraremos más en profundidad. Solvencia, criterios subjetivos de ver cómo es la empresa. Clasificación, criterios objetivos de cómo es la empresa que hace la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en Madrid. Criterios de adjudicación, criterios que valoran exclusivamente la oferta. Y criterios de ejecución, cómo me tienes que ejecutar el contrato, que te lo tengo que decir con carácter previo, pero te lo tengo que decir de manera que todos los licitadores puedan ponerlo en su presupuesto. Si tú quieres que todos, un ejemplo gráfico, si tú quieres que todos los trabajadores vayan con corbata de Hermès o de Loewe, no te preocupes, que todos los licitadores te van a poner 150 euros por trabajador, les comprarán la corbata y se las pondrán y ya está. Pero el criterio de ejecución, como tú quieres que te ejecute la obra, tiene que estar puesto en el pliego y permitir que todos ellos te lo hagan. Yo con que se pueda transmitir claramente esa diferenciación, solucionaremos muchos problemas en los pliegos y de verdad que es lo principal que tenemos que solucionar aquí. Después, en la directiva, se habla de nuevos procedimientos de contratación. Se habla de asociación para la innovación, es una especie de agrupación de interés económica, pero para innovar. Se habla ahora de que hay varios licitadores o varios agentes económicos que se pueden asociar para innovar en un determinado tema. Y un procedimiento competitivo con negociación. Después, simplificación burocrática. Se simplifica muchísimo, tanto para la administración, en este caso, como para el licitador. Se potencian las declaraciones responsables, sobre todo, que ha habido algún contratista que hace las declaraciones responsables sin someterse realmente a lo que es una declaración responsable. Las prohibiciones de contratar son de 5 años. Hay que tener... Claro, tú dices, una prohibición de contratar, hablamos de prohibiciones de contratar, pero la empresa más grande de Málaga, de construcción, prohibición de contratar, porque el juzgado número 6 de Málaga nos envía a la Junta Consultiva sentencia. La primera vez que nos ha ocurrido a la Junta Consultiva, prohibición de contratar. Primera vez que nos llega. Bueno, nos están empezando a llegar las prohibiciones de contratar por parte de los jueces, pero esta decía además, perfectamente puesta, prohibición de contratar de 3 meses a esta empresa. Esto también lo digo a los órganos de contratación. Cuidado con instar prohibiciones de contratar, que no estás yendo contra el director de la obra o contra el consejero delegado de la obra. Estás yendo contra los 750 trabajadores de la empresa. Porque una empresa de obra pública, como le pongáis una prohibición de contratar, está muerta. Todos a la calle, o sea, hay que tener cuidado. Pues esta empresa, 3 meses de prohibición de contratar y dijo el juez, primera vez que lo hemos visto, y desde el mes de mayo al mes de julio de este año. Daos cuenta que antes decían prohibición de contratar hasta que llegaba la sentencia y se ponía en el registro de licitadores y llegaba adelante la Junta Consultiva, era la leche. Ahora no, ahora este juez, de manera absolutamente diligente, que me encantaría conocerle, nos llega
la prohibición de contratar en el mes de febrero y dice de marzo a julio de este año. Pues no lo ha puesto facilísimo, es la primera vez que se ve. Eso es el tema de simplificación burocrática, facilidad de acceso a las pymes. Se empieza a hablar de tema de facilidad de acceso a las pymes y das cuenta que en muchas ocasiones se había hablado sobre el tema de las pymes, si se fraccionan los contratos, cómo pueden acudir las pymes a la contratación pública, habría que simplificar la contratación pública para que las pymes tengan mejor acceso. Y tú dices, sí, pero hay alguien más. Porque si lo sacamos nosotros, nos puede venir una reclamación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas diciendo que por el principio de igualdad, de libre concurrencia y todo eso, a lo mejor nos estamos excediendo. Vale, pues ahora ya viene la directiva comunitaria y establece una serie de disposiciones específicas para pymes. Y las pequeñas y medianas empresas le facilita la licitación en algunos casos y se establece un principio en la que divide el contrato o justifícalo. Sorprendente lo que estoy diciendo, ¿eh? Y después, plazo de 2 años desde la publicación de la directiva y 20 días para poder ir sacando las cosas. En concreto, directiva de contratos públicos. En primer lugar, la necesidad de la directiva. Era necesaria. Había algunas cosas que había que publicar de la directiva. Entonces, la crítica que va a haber ahora, sobre todo porque seguro que dentro de poco estaréis hablando de estos temas y yo creo que es importante hacer un poquito de doctrina, la directiva era necesaria. Y lo que es necesario es la transposición de la directiva ahora. Hay cosas importantes que tiene la directiva en las que podemos estar más de acuerdo o no. Ha introducido muchas novedades y, como os digo, las novedades vienen ya a finales de este año. ¿Qué conceptos aparecen? Los medios electrónicos. Medios electrónicos que, bueno, ya la administración, ya tenéis el CORA y tenéis una serie de cosas encima que os están forzando, la plataforma de contratos del Estado, contratación, bueno, una serie de cosas que os está forzando. Ayer tuvimos reunión de secretarios generales de COE, en la que la COE vienen todos los secretarios de organizaciones sectoriales y territoriales de COE. Estuvimos hablando de los medios electrónicos, de la contratación pública por medios telemáticos. Intervino, por ejemplo, el secretario general de COE Guadalajara. De los 3 o 4 empresarios que les da de alta a la semana, uno no tiene correo electrónico. Estamos hablando de pegadito a Madrid, que los negocios se hacen con Madrid, y de 3 o 4 empresarios que se les dan de alta, uno no tiene correo electrónico. Esa es la realidad, ¿eh? Que hay que tener cuidado, que hay que utilizar los medios electrónicos sin duda alguna, que se facilitan las cosas sin duda alguna. Y alguno de vosotros está pensando, hombre, pero si el que contrate con la administración pública debe ser solvente desde el punto de vista económico, financiero y técnico, que menos que sepa manejar la contratación pública y que sepa manejar el ordenador. Sí, pero es que el mejor rehabilitador de monumentos históricos de España lo que necesita son pinceles y unos pulgares buenos de sus trabajadores, que son los que hacen las molduras. A ver qué estamos pidiéndole, ¿vale? Lo digo porque el forzar la contratación telemática puede hacer que mucha gente se quede fuera del mercado, que son empresas de hace muchos años y que realmente no lo llegan a utilizar. Y estamos de acuerdo con que poco a poco hay que introducirlo, pero, por ejemplo, una de las discusiones de la directiva fue el poner los medios telemáticos sí o sí en un año. Cuidado, ¿vale? Medios electrónicos. Se da los 24 meses de transposición de la directiva y se le dan, cuando se transponga la directiva, otros 30 meses para publicar la directiva. Si os digo que parece que la voluntad política es dar ese plazo de 30 meses, pero no da el de 24, porque el de 24 meses no se va a transponer la directiva, no se quiere agotar el plazo de 24 meses, o el inverso, o el darle 24 meses de transposición, pero no los 30 meses, es decir, esto se quiere recortar por parte de la administración pública. Veremos a ver cómo se va desarrollando, pero los medios telemáticos se van a imponer sí o sí ya. Después se habla del tema de la contratación electrónica, de la forma en la que no solo se utilicen medios electrónicos, sino que la contratación se haga todo por vía electrónica, sin papel, que se habla de los artículos 33 a 39 de la directiva. Se habla del documento europeo único de contratación, concepto nuevo que se empieza a trabajar en Europa e importante a efectos de publicidad, de lo que estamos hablando hoy, y es que el documento único europeo quiere ser una especie de pasaporte, en virtud del cual con ese documento tú puedes salir a trabajar a Portugal o a Francia y te vale en toda Europa. Problema que se está creando ahora. ¿Qué contiene ese documento europeo y cómo va a valer? Con el DNI te puedes ir a todos los países de la Unión Europea, vale. Pero ¿qué contiene el DNI? Porque, por ejemplo, el tema de las prohibiciones de contratar, que es una prohibición de contratar, es extremadamente disperso en los países de Europa. Ahora, entonces tú dices, yo no tengo prohibición de contratar, una declaración. ¿O dónde me inscribo? Pero es que a lo mejor te estás metiendo a contratar en España un tío que ha cometido una serie de delitos que aquí en España te impiden contratar sí o sí. Claro, el documento único europeo a día de hoy es en lo que se está trabajando en Europa. Estamos trabajando en la Junta Consultiva para ver cómo se saca este documento único europeo
Y el problema ha sido que el primer texto que nos han sacado, es decir, han cogido y han sumado todo lo que piden todos los países de Europa, con lo cual te sale más que un expediente de clasificación de contratistas. El papel, no sé si eran 8 folios de declaración de contratar y no sé qué, no sé cuánto. Y dice, bueno, para este viaje no hace falta alforja, vamos a intentar simplificarlo. Esto además conlleva lo que conlleva, porque claro, dile tú ahora a un país que no, mire usted, no vamos a meter sus 6 cosas que no sabemos a qué viene. Estamos ahora en este tema que es el documento único de contratación, insisto, el pasaporte, una especie de pasaporte para poder moverte fácilmente por toda Europa.